En línea desde Washington, con Jesús Esquivel. Seguimos en vilo, Jesús. Buenos días y bienvenido con los aranceles de Donald Trump. Noticias al respecto esta mañana. Buenos días. Buenos días, Carmen. Pues ya empezó otra vez a sacudir al mercado bursátil de los Estados Unidos, y es que el mandatario estadounidense, en su cuenta personal en la red social Truth Social, de la cual él es el dueño, pues sacó dos mensajes en los cuales, primero, está amenazando a la Unión Europea con imponerle un arancel del 50%. Así nada más. El mandatario estadounidense dice que la Unión Europea se formó precisamente para hacerle daño comercialmente a los Estados Unidos, y por eso ha decidido amenazar con un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. El mandatario estadounidense está utilizando pues esta estrategia como medida de presión, como lo ha hecho con otros países, aunque luego recula, Carmen. Esto hay que dejarlo muy bien, dependiendo de la reacción y los efectos en la economía de los Estados Unidos y el mercado bursátil, para que después recapacite. Según la Casa Blanca, es una gran técnica de presión y de negociación, obligar en este caso a la Unión Europea a sentarse en la mesa de negociaciones. Y bueno, otra amenaza de arancel es que el mandatario estadounidense a la empresa Apple la amenazó con imponerle a los iPhones un arancel o impuesto del 25% si no fabrica estos teléfonos tan carísimos y que tienen mucha demanda dentro del territorio estadounidense. Obviamente ya está teniendo efectos negativos esto que Donald Trump está haciendo, y bueno, se une, Carmen, a lo que ya están advirtiendo los especialistas, los sectores financieros, que el proyecto de ley que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes por un margen solamente de un voto, y que tiene que ver con impuestos, el presupuesto, va a crear un aumento, oílo bien, de 2 billones de dólares en la deuda de los Estados Unidos. 2 billones de dólares en un plazo de 10 años. Estamos hablando en inglés de una cifra de 2 trillones de dólares. El mandatario estadounidense calificó que este proyecto de ley es precioso, histórico y el más importante en toda la historia presupuestal de su país. Así se las gasta Donald Trump, Carmen. Así se las gasta. Qué fuerte todo esto, Jesús. Estamos sí frente a esta nueva circunstancia con los aranceles, y bueno, pues estaremos al pendiente qué dicen los mercados, cómo se reacciona al respecto de este tema. Pues ya está reaccionando con pérdidas, Carmen. Ya empezó a reaccionar con pérdidas, sobre todo porque estamos hablando de un arancel del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Y vamos a ponerlo muy en claro. La Unión Europea, los países de la Unión Europea, consumen más de Estados Unidos que lo que le venden a los Estados Unidos. Pero, pues, Trump insiste que esa legión de países fue creada para hacerle mal comercialmente a los Estados Unidos, y ahí están los resultados. Y si me permites, Carmen, brevemente quisiera contar la crónica de lo que ocurrió con el impuesto a las remesas de 3.5%, que originalmente era del 5%. No sé si te parece que te por supuesto, de lo que ocurrió, porque el gobierno mexicano se está colgando la medallita, el embajador Esteban Moctezuma. Pues el día de ayer en la madrugada, Carmen, a las 2 de la mañana, tiempo de Washington aproximadamente, a la medianoche, tiempo de la Ciudad de México, se aprobó una enmienda con muchas otras de 40 páginas. Todas las enmiendas de 40 páginas el documento. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes y líder de los republicanos, ni cuenta se dio. ¿Por qué ni cuenta se dio? Porque lo delegan a sus staffers y a negociadores, y lo mismo los congresistas. Y en esas enmiendas, porque a ellos lo que les importaba a los republicanos era aprobarle los gastos que solicita Trump para defensa, para militarizar la frontera, para seguir combatiendo a la inmigración indocumentada.
y los detallitos, pues para ellos no es tan importante. Y ahí, por presión y cabildeo de las instituciones bancarias de Estados Unidos y las empresas que se encargan de, como negocio, de enviar el dinero de los migrantes a diferentes países, como a México, se salieron con la suya. ¿Por qué? Porque se hablaba de revisar el secreto bancario, de revisar y expurgar que en las remesas, que recordarás, se hacen transferencias financieras de Estados Unidos a nuestro país de hasta $10,000 sin que se investigue el origen del dinero, pues dijeron, ahí no nos vamos a meter. Y se logró que del 5% de impuesto a las remesas se bajara al 3.5%. ¿Por qué? Para evitar que se descubra el lavado de dinero a través de las remesas. Pero qué fuerte, Jesús. ¿Perdón? Qué fuerte lo que dices. Pues así fue la negociación, Carmen. El gobierno de México, ¿qué iba a negociar? Ni la delegación de funcionarios mexicanos. Eso es injerencia. Y después nos quejamos de que el Congreso o el gobierno de Estados Unidos quiera opinar en los asuntos mexicanos. No fue el gobierno mexicano. Y además, qué buena noticia es, Carmen, si es un impuesto de 3.5% a las remesas que estaría pagando cada mexicano al enviar dinero a su familia a nuestro país. Todavía falta que avale el Senado esta medida, pero todo puede indicar que va a ser igual. Pero no fue ni por la intervención del gobierno de México, ni mucho menos una medallita para el embajador de nuestro país, Esteban Moctezuma. Ya sabemos que los políticos siempre se acomodan cuando ocurre algo, pero no es nada positivo. ¿Tú le ves positivo a un impuesto del 3.5%? No, es el 5 al 3.5 sigue siendo tremendo. Sigue siendo un impuesto, sigue siendo un totalmente. Nada, oye, no hay duda, nada que festejar. Nada que festejar, y al contrario, porque en ese proyecto de ley se aprobó a Donald Trump un presupuesto enorme para seguir combatiendo a través de inmigración y aduana, los agentes de la patrulla fronteriza, del Departamento de Seguridad Interior, del de Estado, del de Justicia y del de Defensa, a la inmigración indocumentada. Seguir militarizando la frontera, construir un muro en la zona limítrofe del sur de Estados Unidos que colinda con nuestro país, darle más herramientas y tecnología a la patrulla fronteriza, contratar a más agentes y seguir apoyando a estas acciones antimigratorias con agentes de la DEA, con alcohol, tabaco, armas de fuego y con los US Marshals, además de que a la Guardia Nacional se le dará más dinero, que está coadyuvando con el Comando Norte en la militarización, y se enviarán a más elementos militares a la frontera con México. Yo lo veo muy lejos de que esto sea algo que celebrar para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, pero el embajador tiene otra opinión. Tiene otra opinión, pues ahí queda la opinión del embajador. Jesús Esquivel, muy importante lo que nos cuentas esta mañana. Y bueno, no me quiero despedir sin preguntarte de otros asuntos que están ocurriendo, que no podemos hablar de ellos. Te propongo, ¿qué pasa con Harvard? Por un momento te propongo que nos digas qué pasa con Harvard, esta universidad histórica, impresionante, que está ahora atravesando esta situación crítica con Donald Trump. Por un lado eso, pero antes de que me cuentes qué pasa con Harvard, cuéntame cómo fue este asunto de la cena en el club de golf de Donald Trump, en el club de golf de Virginia. ¿De verdad sí ocurrió que a los que compraron estas criptomonedas asociadas a la familia Trump, pues les ofreció una cena y la cena se llevó a cabo, una cena privada? Oye, ¿un conflictazo de interés? ¿Una catedral del conflicto de interés? ¿O qué es esto? La Casa Blanca dice que es simplemente agradecimiento con gente que apoya al presidente de los Estados Unidos y lo apoya. Ya hay republicanos en el Senado y en la Cámara de Representantes que están diciendo justamente lo que acabas de mencionar, que es un conflicto de interés y un caso claro de corrupción. Sí. Porque estás viendo que Trump le está apapachando y teniendo acceso
al mandatario estadounidense, bueno, que a él le gusta, que le aplaudan y todo lo demás, a personas que están haciendo más rica a su familia, incluso a él mismo. Y bueno, es algo que en el caso de Donald Trump, la Casa Blanca jamás lo va a aceptar. Ya dijo que fue una cena privada, en primer lugar, y que, bueno, no se gasta ni un centavo del erario estadounidense en eso. No se gasta ni un centavo, pues cuánto cuesta trasladar al mandatario estadounidense a donde vaya, la seguridad y todo lo que hace. Pero aquí lo más grave es que se trata de millonarios o de gente que está comprando la criptomoneda de la familia Trump, y ahí está el presidente de los Estados Unidos dispuesto pues a agasajarlos para dar un ejemplo de lo que puede ocurrir con otros o quienes sigan comprando esa criptomoneda. Pero en la Casa Blanca, Carmen, no hay vuelta atrás. Dominan todo, y aun cuando algunos republicanos ya levantaron la ceja, bueno, ya saben que si se ponen en contra de Trump pueden sufrir consecuencias electorales. Pero se vienen los comicios, Carmen, de medio periodo de noviembre del próximo año. Ya lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, que va a tener un efecto negativo en la deuda y que además favorece más a los ricos y a las grandes corporaciones que a la clase media y a los pobres en el recorte de impuestos, va a tener un costo para los republicanos. ¿Por qué lo digo? Date cuenta el margen con el cual se aprobó ese proyecto de ley. Un voto. Y tienen una mayoría significativa frente a los demócratas en la Cámara Baja. Y en el Senado es menos. Se va a aprobar el proyecto de ley de Trump, pero las consecuencias se van a pagar después. Y ahí hay que ver cómo le va a Donald Trump, sobre todo porque pues los efectos negativos de sus aranceles en la economía también tienen un costo. Lo decía alguien a quien tú recordabas muy seguido, el expresidente Bill Clinton: es la economía, estúpido. Pero para Trump es otra cosa. Es otra cosa. Pues ahí está la cena exclusiva. ¿Cómo le llaman a la moneda? ¿Memecoin? Sí. La criptomoneda que hizo que estos compradores, bueno, que estos inversionistas pues tuvieran el privilegio de estar sentados junto a Donald Trump en el Club de Golf de Virginia, que es de Donald Trump, pero al final de cuentas no puede dejar de ser presidente un minuto de su vida, al final de cuentas. Entonces, bueno, tenemos esta cena que está causando el escándalo que está causando con el conflicto de interés, que es más que evidente, y bueno, veremos si en algún punto Donald Trump se recata en relación a este tipo de cosas o no, o la sigue haciendo con mayor alegría. La difusión de su imagen, Carmen, no va a cambiar. Nada más te cuento brevemente y al margen que para la celebración de este fin de semana, que es unos días de asueto aquí en Estados Unidos, pues ya la fotografía del presidente de los Estados Unidos junto a la de Abraham Lincoln se está colocando en los edificios federales de este país en Washington. Algo también inédito. O sea, ¿por qué no ponerte junto a Lincoln? Qué tremendo. Y entonces está ya con recursos públicos difundiéndose la imagen del presidente en esta lógica, claro. Y fotografías gigantes, gigantes. ¿Gigantes como espectaculares? Sí. Están en los edificios federales, que tú los conoces. Sí. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura, que está con una fachada de columnas romanas, pues en medio de estas columnas, que no sé cuántos metros midan, pero sí son por lo menos 20, ahí está la fotografía de Trump al lado de la de Abraham Lincoln. No, bueno, ya es una cosa inaudita. ¿Y qué me dices de Harvard? Estamos siguiendo de cerca pues este escándalo que está prohibiendo a Harvard matricular a estudiantes internacionales si no acepta las condiciones del gobierno. La Universidad de Harvard, ya su director en su momento emitió un comunicado público, lo leímos aquí mismo, donde decía no vamos a aceptar todo ese de condicionamientos, y pues ahora sigue apretando Donald Trump a Harvard. ¿En qué va a acabar esto? Pues mira, no solo a Harvard y no solo el que acepten a estudiantes extranjeros. La decisión o la orden de la Casa Blanca es que además todos los estudiantes extranjeros que ya están en Harvard, que son aproximadamente el 27% del estudiantado, busquen otra universidad, que se salgan de Harvard o le retiran
la visa de estudiante o el estatus de recibimiento en Estados Unidos que tengan. Ese es el otro punto, no nada más evitando que acepten a estudiantes extranjeros, sino que los que están ya enrolados en la universidad se vayan a otra. Y bueno, como era de esperarse, la Universidad de Harvard, con todo pues el historial que tiene, está buscando combatir esta acción inédita, incomprensible de Donald Trump en las Cortes Federales. Es un pleito que apenas está empezando. Aunado a esto, Carmen, hoy también la Casa Blanca anunció que a la Universidad de Columbia le retira $438 millones por las mismas circunstancias, por la ideología de los estudiantes y porque los consideran rebeldes a los extranjeros que llegan a estudiar a este país, a esas universidades que son muy caras, hay que decirlo, y de gran prestigio, pero contribuyen demasiado a la diversidad científica en los Estados Unidos, que luego se refleja en las invenciones que hay, en los negocios que se abren, en la situación que comparten con otros países en investigaciones de desarrollo tecnológico y en otras áreas de la ciencia, Carmen. Así es que es bastante complicado, pero ¿tú te imaginaste alguna vez que la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, se metiera con las instituciones académicas de gran prestigio o con cualquier institución académica por cuestiones ideológicas, Carmen? ¿Te lo imaginaste alguna vez? No, jamás, es realmente inédito, es una cosa que sacude por lo que implica, pero no, en mi vida, y creo que en la vida de muchos, no nos pudimos haber imaginado una cosa como esta. Y además, es insólito. La persecución ideológica. Sí, es tremendo, y lo que pregunto... Sí. Y racista, Carmen, porque es contra extranjeros. Totalmente, está dándole al corazón de uno de los pilares de la vida social, democrática, educativa, cultural, científica de los Estados Unidos. Es muy fuerte lo que está ocurriendo y uno pues esperaría reacciones de alto calado, ¿no?, frente a estas cosas. Pues vamos a ver qué ocurre, porque la rebeldía en el Congreso, que es donde pueden intervenir, en ese sentido parece que está pues bastante callada. Y sobre todo porque la indignación en Estados Unidos por lo que ocurrió con esta pareja de jóvenes que fueron asesinados, que trabajaban en la Embajada de Israel aquí en la capital de los Estados Unidos, que además, no sé si tú lo viste así, pero justamente se dio cuando Marco Rubio decía que la violencia en México por lo que ocurrió con los asesores de Clara Brugada era latente. Bueno, ¿qué decir en Estados Unidos? ¿Qué decir en Estados Unidos, Carmen, en donde las armas se venden como los tacos en la capital mexicana? Ni más ni menos, pues un saludo a los estudiantes de Harvard, de Columbia, de las universidades en Estados Unidos en un momento como este, y seguiremos hablando de todo esto. Jesús Esquivel, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Muy buenos días, Carmen, un abrazo hasta Guatemala y ojalá tengas tiempo de ir a comer carne a la capital de ese país, donde venden muy buenos trozos de carne. Ni me lo digas, trataremos de hacerlo y por lo pronto estaremos participando aquí en Centroamérica Cuenta. Gracias, Jesús, un abrazo, buenos días y seguimos en contacto.